da libertad. Esa verdad de que, y esa paz de que su mirada puesta en nosotros nos da paz. Así como relax. Vamos avanzando en nuestro estudio de transformados. Y a los pies de Jesús pasan cosas, a su toque, a su mirada. Verso por verso, ya vamos por el capítulo 9 del libro de los Hechos. Así que hemos aprendido meses atrás sobre Dios mucho. Hemos aprendido que Él cumple promesas, que la salvación es de Él. De Jesús hemos aprendido que Él es el nombre, el único nombre que hay salvación. Hemos aprendido que Él es el autor de la vida, que le dijo Pedro en el capítulo del sermón. Pero ahora ya el libro de los Hechos se va tornando de otro matiz. Vamos a ver otro personaje, un personaje que ya conocemos, que ya vimos su perfil, pero hoy vuelve y aparece. Entonces vamos a aprender de Él, de Dios, y nosotros tenemos que vernos también en lo que vamos a ver. El tema de hoy es Dios y sus tratos con los hombres. Dios y sus tratos, su manera de que Él se relaciona con nosotros, los seres humanos. Dios siempre trata con nosotros para prepararnos. Y así podamos ser capaces de cumplir el propósito que Él tiene en nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un propósito, porque Dios es un Dios personal. Y tenemos diversos propósitos y Él los cumple porque Él es así, es un Dios cumplidor de promesas. Hoy vamos a ver el trato de Dios con Saulo. Y vamos a leer del verso 1 al 8 del capítulo 9 del libro de los Hechos. Estamos avanzando, Vamos casi por la mitad, bueno, un cuarto. Así que abrimos nuestras Biblias en el capítulo 9, dice así el verso 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, fíjense que ese sustantivo está en mayúscula, los trajese presos a Jerusalén, mas yendo por el camino, o sea, el primero era un hombre, ahora es un camino de tierra, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar desde cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y vamos a dejarlo hasta ahí porque luego es otro tema. Así que saben que menos es más. La palabra de Dios, mejor no correr y aprenderla, y no que correr y no aprenderla. Así que 8 versiculitos. En el relato de hoy vemos una historia de clase bíblica, la conversión de Saulo. ¿Quién no se sabe la conversión de Saulo? Increíblemente aparece 3 veces en el libro de Hechos. Lucas lo escribe 3 veces. Lo escribe aquí, lo escribe en el capítulo 22 y escribe 19 versos, escribe del 3 al 21, 17 versos, 17 versos 16. También en el capítulo 26, o sea, aparece en Hechos 9, en Hechos 22 y en Hechos 26. Una pregunta de examen, A ver si están ahí. ¿Están dormidos? Sí. Es broma.
Es importante, si se repite 3 veces, es porque es importante, digo yo, ¿no? Lucas, ¿a quién le escribe Lucas? Es una retroalimentación. ¿Lucas a quién le escribe? A Teófilo. Lucas era un médico, o sea que tenía destreza, sabiduría, y el Espíritu Santo lo coge, y Lucas le escribe a un amigo que tenía un cargo que era Teófilo. Entonces Lucas le está narrando a este hombre las cosas que él ha visto de Dios, del Espíritu Santo y de los discípulos. Y entonces por eso Lucas lo repite. Entonces es importante, lo habla en el 9, lo habla en el 22 y en el 26. Entonces, seguimos. El personaje que hoy vemos es Saulo. Y Saulo es un nombre arameo, es decir, hebreo, que significa pedido o anhelado, pedido de Dios. En otro diccionario bíblico decía pedido de Dios. Pablo en griego significa poco o pequeño, no Paco, sino poco o pequeño. Es probable que la razón por la que haya tenido 2 nombres era que uno correspondía a su identidad como judío, y ese era Saulo, era su identidad como judío, y el otro nombre correspondía a su identidad como ciudadano romano. O sea, era normal ver que las personas tenían 2 nombres en esos tiempos. Un nombre judío y un nombre romano. Si fuera hoy, yo hubiera tenido un nombre de mi país, República Dominicana. Bueno, en mi país muchos me decían Juana. Sí, ya luego le diré por qué. Y aquí yo soy Ada, o sea, en el Caribe, sí. Por nadie me diga así, ¿eh? Sí, entonces esas son cosas, pero claro, los nombres judíos tenían un significado y los nombres romanos también, pero como él era de raíces judías, Saulo es un nombre de raíz judía, aramea, hebrea, ¿no? Y Pablo es un nombre de una identidad romana, como Gallo. Esos nombres romanos eran muy Apolos, Diana, esos eran nombres romanos, ¿no? A este nombre se hace muchas referencias en muchas ocasiones, pero eso lo hay que estudiarlo en casa. ¿Saben por qué esto? Para que desmontemos, como muchas veces nos enseñaron, que Jesús le cambió el nombre. A Pablo no le cambiaron el nombre. Pablo ya venía con 2 nombres. Cuando tú empiezas a estudiar la Biblia y te quitas vendas, aprendes. Porque yo misma nos sorprendimos, ¿no? Nos sorprendimos cuando a Pablo no le cambiaron el nombre, como a Pedro, sino que es un nombre judío y un nombre romano. Vamos a ver un cuadro para que veamos, nos ubiquemos en el tiempo. Para aprender la Biblia, esto pasó en nuestra época, después de Cristo. Y es bueno que nos ubiquemos en el tiempo porque eso fue el otro día, en el año 36. En el siglo I. Entonces, para que veamos, cuando empezamos a estudiar el libro de Hechos, ¿cuándo empezamos? Un hecho histórico, levantando la mano y con micro. Un hecho histórico que hace el misterio de la última página, y es el que divide antes de y después de. Levantando la mano. Un hecho histórico que es el que nos hace meternos en el libro de los Hechos, que todos conocemos. Un hecho histórico que pasó en el año 30 es... No está aquí porque no... Sí, con el micro mejor para que quede asentado ahí, testificado, endosado. El inicio de la iglesia. El inicio de la iglesia. Pero antes de la iglesia hay un hecho histórico. Eso, la muerte de Cristo que da inicio a la iglesia. Cristo muere. Claro, depende de los que hacen la cronología, mueren en el 30 o en el 33, porque no se ponen de acuerdo, y imagínate. Mejor dicho, dicen los colombianos. Sí, entonces, creemos que 40 días después, 50 días después, que viene Pentecostés, ¿se acuerdan? Pentecostés, en Hechos 2. Eso fue en el año 30 del siglo I, después de Cristo. Y eso lo vimos en Hechos 2, Pentecostés, ¿se acuerdan? Eso pasó ahí en el año 30, 31. Entonces, cuando estudiamos Esteban, Felipe, el etíope, ¿se acuerdan las semanas pasadas? Todo eso pasó en el año 36 al año 37, o sea, de cuando Cristo murió hasta Esteban, se cree que pasaron 6 años. Y eso el pastor hoy me quitó esas vendas también, porque yo decía que era el año 32, y mira, era el año 36. En el año 36 o 37,
estuvo Esteban, empezó la persecución, Felipe va a Samaria, el etíope, y también pasa la conversión de Pablo. Esto abarca desde el capítulo 7 al capítulo 9 de Hechos. Y luego en el año 39, todo va a ser Pablo. De ahora en adelante, todo va a ser Pablo. Es bueno los años que lo manejemos, porque así nos damos cuenta cuáles libros se escribieron primero. Impresionante que en el año 70 estaba Policarpio, eso fue en el año 70, antes del siglo I todavía, había un discípulo de Jesús, de Juan, que daba testimonio de que Juan sí vio todo lo de Apocalipsis, que Juan fue su maestro. Entonces es bueno manejar esos años. Eso poco a poco. Pero ya sabemos que lo que vamos a estudiar esta semana pasó en el año 36 después de Cristo. Así que lo quito, no es mucha importancia, pero no es de poca importancia. Saulo, vamos otra vez a Saulo, este hombre, que yo me lo imagino que era un hombre con mucha energía. Saulo pensaba estar ofreciendo un servicio a Dios al oprimir a la iglesia, al perseguir a la iglesia. Esa gente nueva que está hablando de que un hombre resucitó, esa gente nueva que dice que hay que comer el cuerpo de su líder. Él pensaba que lo estaba haciendo bien, como muchas veces nosotros pensamos que estamos haciendo cosas para Dios, pero no son para Dios. Saulo sabe que de acuerdo a la ley mosaica, cualquiera que fuera colgado en un madero sería maldito. Y eso viene en la ley de Moisés, en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, verso 23, que dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces cuando Pablo leía en el rollo esto, y luego veía a esa gente hablando de un hombre que murió en una cruz, Pablo se volvía legalista hasta lo último, hasta la tambora, dicen en mi país. Porque le decía, ¿cómo puede ser? Si lo pone en la ley de Moisés, que es maldito un colgado, porque ustedes adoran a ese hombre. Y él salió a matarlos. Él creía que lo estaba haciendo bien, él creía que estaba defendiendo la ley de Moisés, pero en realidad, Pablo años más adelante escribe que Jesús se hizo maldición por nosotros, porque Él se hizo maldición por nosotros, en mi lugar, en tu lugar, en el lugar del que va a escuchar esto luego, para que nosotros hoy tengamos vida. Pero claro, Pablo le costó entenderlo, y al principio ese era el problema. Él salió a matar hombres y mujeres. Dice que él entraba por las casas y lo arrastraba. Pablo Saulo conocía la ley de Moisés, pero no conocía al Dios de Moisés. Siempre hay problemas cuando creemos conocer a Dios, pero entonces le ofendemos. O sea, él creía conocer a Dios, pero él ofendía a Dios porque mataba. También en la ley ponía no matarás, ¿no? Entonces, seguimos con Saulo. Seguramente Saulo se preguntaba, cuando estaba tomándose su cafecito, ¿cómo puede ser que esas personas hablan de ese Jesús que murió en la cruz? Si el que muere en una cruz está maldito. O sea, nosotros no lo entendemos. Porque nadie, la pena capital, la silla eléctrica, pero no, es algo feo. Imagínense que alguien que muera en la silla eléctrica, luego resucite y sea el presidente. Entonces para Pablo era un choque, o sea, con lo que él creía, que ese Jesús, además que resucitó, ellos dicen que resucitó, mire por dónde. Y Pablo salió a matarlos y consentió en la muerte de Esteban. Para Saulo, la cruz era un tropezadero, un obstáculo, y él se lo dice a la iglesia de Corintios, que para el creyente, para nosotros que conocemos ya la cruz, es lo mejor, dice él, para nosotros, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, porque ellos tenían ahí la ley de Moisés que decía que era maldito, no sé si me entienden, y para los gentiles locura. O sea, eso es lo que Pablo luego más adelante, Pablo cuando madura, escribe. ¿Entienden hasta aquí? ¿Por qué Pablo salía a perseguir? Porque él no podía conjugar eso de que uno que moría en la cruz era el Mesías. No se preocupe que ahora vamos a participar.
Es que los principios de capítulos siempre son muy malos. Parece un monólogo, pero bueno, no es un monólogo, ahora participamos. Al principio Saulo perseguía a la iglesia de Judea. Eso él mismo lo dice en Gálatas 1:23. Pero ahora, en lo que leímos en el libro de los Hechos, él no se conforma con eso. No sabemos si es que ellos hicieron un estudio de mercado, no sé, y vieron que la iglesia iba a crecer en Damasco, no sabemos por qué, pero ahora ya no se van a quedar en Jerusalén, sino que ahora van a perseguirlos fuera, a los cristianos, a esos del camino. Y entonces él recibe autoridad del sumo sacerdote, Caifás. ¿Alguien sabe quién era Caifás? ¡Wow! ¡Cuántas manos! ¡Madre mía! ¿Alguien sabe quién era Caifás? Sí, no, pero ¿quién era Caifás? Si lo pone ahí, ¿cuál era? Pero algo más, aparte de lo que dice. Ay, Dios mío. Caifás era el sumo sacerdote, era uno de los principales de la sinagoga, de los del Sanedrín. Era aquel, y fue uno de los que dijo y cantó sentencia que era mejor que muriera uno por el pueblo y no el pueblo por uno. Exactamente. Y se cumplió ahí una palabra que está en Isaías, pero bueno, no es el tema. Sí. Caifás estaba, quiere decir, hermano, que él estaba en la muerte de Jesús, porque él era el sumo sacerdote, él era el que mandaba. Sí. Entonces Pablo va donde él, sí, miren cuántos recursos tiene la maldad, como que unidos están los malos en sus asuntos. Cuando yo creo que a veces la maldad y todo lo que es malo, el infierno, está más unido a veces que la misma iglesia. Gracias a Jesús que nos une, pero Pablo va donde el sumo sacerdote. Acuérdense que días atrás el maestro de Saulo, Gamaliel, le dice: dejen a esa gente tranquilo, que ustedes no saben si eso es de Dios. Pablo se tapa el oído de lo que dice su maestro Gamaliel y se va a donde el otro, el que sí odia a los cristianos, Caifás. Se unen en su maldad. La gente mala siempre se une para hacer su maldad. Así que nosotros los cristianos también tenemos que estar unidos, para el bien siempre vence al mal. Entonces Caifás le da carta para perseguir a los cristianos en Damasco. Es que en Damasco era una ciudad grande, Zaragoza o algo más grande, y entonces allí Pablo podía ir sinagoga por sinagoga a los que vivían allá, judíos que vivían en ese pueblo, y arrastrarlos y entonces llevarlos a Jerusalén. La vamos a ver más adelante. Aquí tengo una pregunta para participar. En el verso 2, ¿a quiénes se refiere cuando habla de los del camino con mayúscula? ¿Somos nosotros el camino de paz? ¿Ustedes qué piensan? Los discípulos de... Hombre, cuando ya empezaron los de discípulos les llamaban los del camino. Y todos los que siguieron a los discípulos, todos los demás que siguieron después, se les denomina los del camino, o los de este camino. Los seguidores de Cristo. ¿Y ustedes creen que era como un mote despectivo o era un halago? ¿Ustedes qué piensan? Lo de aquí, lo del centro, ¿ya? ¿Participaron por aquí? Aquí. ¿Ustedes qué piensan? Pues es que la palabra es clara y Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida. Entonces nosotros estamos ahí porque estamos en el camino, siguiendo a Cristo. Me la deben ir de aquí, la próxima para ustedes. Así es. Los del camino eran los de Jesús. Sí. También había otra razón por la que llamaban los del camino, era que ellos no tenían lugar donde congregarse. Ellos hablaban por el camino, se reunían fuera de la ciudad, y cuando alguno llegaba a un lugar y veía un grupito para reconocerlo, hacía una especie de en la tierra hacía como un símbolo, la mitad de un pez, y si había alguien ahí que conocía la señal, completaba entonces la otra mitad del pez. Entonces así ya se iban conociendo y empezaban a hablar. Por eso más también le llamaban los del camino. Así. Por eso el símbolo del pez ese. Por eso el cristianismo, el símbolo es el pez.
Vamos a seguir escarbando en el texto. ¿Y qué ciudad es esa, Damasco? Porque todavía existe. Siria, Damasco, Siria. Damasco es una de las ciudades más antiguas del mundo, puesto que ya se menciona en Génesis 14:15, cuando dice Abraham hablando, ¿no? Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Es una ciudad muy antigua y todavía está, porque Damasco pertenece a Siria, que hace tiempo estuvieron en guerra, ¿no? Saulo pide cartas para extraditar a los que entrarían o lo que él encontrara en las sinagogas. O sea, cuando él llegara a Damasco, él iba con su carta de deportación o lo que sea. Y aquí estoy yo. Tú eres del camino, vámonos para Jerusalén y allá a azotarlo o matarlo, muy cruel. Llevarlo Encadenado y muy cruel. Las cartas de Caifás le daban la autoridad para arrestar a los creyentes y llevarlos a Jerusalén. Pero Saulo no sabe que el que tiene toda autoridad está en el cielo. No es Caifás que tiene toda autoridad, Saulo, es Jesús. Y ese que tú persigues te termina persiguiendo a ti. Eso es lo que más me encantó. A Saulo anda persiguiendo la iglesia, pero al final él se encuentra con el que él está persiguiendo y ahí en el suelo, porque cuando nosotros nos acercamos a Jesús no hay otra cosa que al suelo, rendirnos. Él no sabe que la autoridad no la tiene Caifás. No sabemos cuándo el evangelio llegó a Damasco. Se cree que cuando ese día Pentecostés, ¿alguien se acuerda que era Pentecostés? ¿Y quiénes iban a Pentecostés? Les tocó. ¿Alguien se acuerda que era Pentecostés? Los del centro. Pentecostés, ¿qué era? Sí, Pentecostés en hebreo significa 50 y era la fiesta del 50º, que era los 50 días después de la Pascua en Egipto, que el pueblo de Israel celebró. Después de ahí, 50 días se celebraba esa fiesta, que era esos 50 días, y era lo que ellos estaban celebrando allí. Eso que era el 50º, los 50, que es cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, y de ahí se derivan muchas iglesias pentecostales hoy día debido a esto. ¿Qué otra cosa iba a decir que se me fue? ¿De quiénes estaban ahí? Estaban todos los que venían a Jerusalén, que adoraban, y los de la diáspora, también los que venían de otros, vamos a decir, de otros países, porque no eran de otros pueblos, eran de otros países también que venían. Y lo vemos ellos en los hechos cuando dicen que habían de medo, persa, habían árabes, o sea que de diferentes países de los judíos que estaban en la diáspora, pues venían a adorar allí. Ese día pues era esa fiesta que celebraban. Y como Dios es un Dios que todo lo orquesta y todo lo sabe, ese día que era una fiesta, vamos a decir, aquí en España hay una fiesta y todos los españoles de todo el mundo vienen a esa fiesta. Por ejemplo, la fiesta nacional, el día de España, que yo no sé si hay un día de España, ¿no? Entonces ese día todo el mundo iba. Entonces ese día Pedro predica y la gente se arrepintieron, 3,000 personas. Entonces se cree que de esas personas que se arrepintieron, un buen grupo se fue a Damasco, otros se fueron a Sicilia, otros se fueron a Tesalónica. Entonces, no sé cómo, ellos van a Damasco porque ellos saben que allí hay un mover, ¿no? Entonces de ahí vienen los creyentes en Damasco. Vamos a ver el mapa para que ustedes vean lo lejos. Tenemos que ver los tiempos, los mapas. El que estudia la Biblia tiene que aprender, ¿no? Entonces en el mapa vemos Judea está abajo, Jerusalén era la sede donde estaba el templo, donde celebraban todas las fiestas, ¿no? Entonces si tiras para arriba, al final está Damasco. No sé si lo pueden ver. ¿Lo ven? ¿Ustedes creen que era corto o era largo el trayecto? Era largo el trayecto, era largo. De Jerusalén a Damasco había 220 kilómetros.
De aquí a Teruel me parece que hay 243. De aquí a Madrid no sé. 300 y algo de Madrid. Imagínense, era un viaje de 7 o 8 días, solamente para ir a arrastrar gentes, pero bueno, era lejos. Había 220 kilómetros. Es probable que lo que Lucas nos narra, que se lo habrá contado el mismo Pablo, pasara cuando él estuviera llegando. No sé, cuando uno llega a los pueblos, a las ciudades, dice bienvenido a Alemania. Seguramente Pablo ya estaba cerca de Damasco, porque dice la palabra, vamos allá, a Hechos 9, dice que él estaba cerca cuando pasó algo que es lo que vamos a hoy aprender. Todo lo demás era el contexto. Yendo por el camino, aconteció en verso 3, que al llegar cerca de Damasco, o sea, él estaba ahí, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. O sea, de repente, o sea, él iba caminando, además, según otro relato que él hace más adelante, era de día. Y le rodeó un resplandor de luz del cielo. Fíjense en la palabra repentinamente, o sea, de repente. Pablo fue envuelto, le rodeó una luz brillante, pero es que era de día, o sea, de día no se ven los relámpagos. ¿Se ven? Pero tenía que ser mucho relámpago para que los rodeara. Es que los rodeó, yo imagino el susto, porque yo con un relámpago tengo para... Es como si el sol hubiese sido un foco ahí. Exactamente, es como que, dice la hermana, como que el sol se puso como un foco a su alrededor. No era nada terrenal, o sea, no era un foco, no era una fogata, no eran brasas. Lucas dice que era del cielo. Algo interesante es que los acompañantes que iban con Pablo no vieron nada. Solo escucharon una voz sin distinguir palabras, como un sonido. Es lo que dice en el verso 7. Los hombres que iban con Saulo se pararon con miedo, oyendo a la verdad la voz, mas sin entender. Igual un ruido, ¿no? ¿Ustedes qué harían si se encontraran en esa situación? ¿Cómo sería la luz que incluso fue visible a mediodía? Esa luz que él vio, sabemos que la luz es Jesús, nosotros hoy lo sabemos, pero él no sabía. Encierra un antes y un después en la vida de Pablo, un cambio de 360 grados, tanto en la vida de Saulo como en la vida de la iglesia primitiva y hasta nosotros. Eso fue como la Hiroshima, una bomba de esa, ¡boom! Lo que pasó ese día con Pablo. Pablo no se lo imaginaba. Se levantó como todos los días, agarró su no sé si iban caballo o iban andando, agarró su tienda de campaña a caminar porque vamos a Damasco. Pero ese día se encontró cara a cara con el que él estaba persiguiendo. Y nuestro Dios es fácil de encontrar. Solamente si lo busca y si no lo busca, ahí él está. Vamos juntos a Hechos 26, 13. Para que veamos cómo era esa luz. Y ahora también lo narra Pablo. Hechos 26, 13. ¿Cómo era esa luz? Y por qué yo digo que hora era. Y si alguien lo quiere leer, puede leerlo. Hechos 26, 13. ¿Algo? Lo que iba a decir Sí. sobre la luz, pero vamos a leerlo primero. Sí, si quiere puede leerlo. Y dice sobre la luz, si quiere decir. Lo tiene O de la pantalla, como quiera leerlo. Hechos 26, 13. 26, 13 dice: cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Eso lo está diciendo al rey Agripa. Me encanta. Uno de mis personajes favoritos del Nuevo Testamento es Agripa, porque Pablo empieza a decirle, y él está yendo atento así, le dice: oye Pablo, por poco me convence. Ay, Dios mío, me encanta Agripa, porque mucha gente es como Agripa, ¿no? O sea, él acepta y escucha, pero no vienen al Señor. Volvemos a Pablo. Jacob. Sí, que quería hablar de esa, sobre la luz así tan fuerte. Bueno, aquí describe que era que sobrepasaba la luz del sol, ¿no? Dice Pablo, hablándole a Agripa. Pero yo que hice mucho de soldadura, Los soldadores. sí,
que también es orador. Entonces, cuando tú das un chispazo sin la careta puesta, esa luz, que es luz iónica, pues te hace daño en los ojos y es posible que la noche no pueda dormir, como si fuera arena en los ojos, porque es que te quema la luz al mirarla así, pues te quema, pues es luz iónica que llaman. Entonces me parece a mí que lo de Pablo fue una luz tan fuerte, porque quedó 3 días ciego, no podía ver. Pero es que el sol nosotros no podemos verlo y dice que sobrepasa el sol. Sobrepasa el sol. Para que vean, ¿qué está pasando ahí? ¿Alguien más tiene algo que decir? ¿Qué está pasando ahí? Que aunque Pablo ahora queda ciego, porque vamos a seguir viendo, en realidad cuando él sale a perseguir y él sale a hacer esas cosas creyendo que está bien, él estaba ciego. En realidad ahora que él está deslumbrado, en realidad ahora que él está en esa condición, en el suelo, sin aliento, con el resplandor con un resplandor a su alrededor como de un sol, es que él puede ver. Porque en realidad sus ojos espirituales ahora es que se están abriendo por esa luz que brilla en las tinieblas de Saulo. Y hermanos, nosotros tenemos familias cercanas, amigos queridos que están ciegos. Nosotros tenemos que orar, como Pablo dice, orar para que Dios abra sus ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz admirable. O sea, esa luz que deslumbró a Saulo todavía alumbra. Y nos alumbra a nosotros. Y nosotros somos los que tenemos que orar para que esa luz alumbre a las personas de nuestro entorno. Somos nosotros, o sea, ellos no son capaces. Pablo, hasta que llega a Damasco, no era capaz. Yo quisiera saber quién era lo que estaba orando por Saulo. Señor, convierte al perseguidor. No sé si yo creo que todo. No, dice que Dios lo escogió. Así que no debemos de orar por esas personas de nuestro entorno, ¿no? De la luz, Pablo oye una voz. O sea, no solamente que era una luz que le envuelve, una luz como el sol, cegadora, sino que entonces de la luz, él oye una voz que le dice, Saulo. Claro, y si pudiéramos dramatizar esa voz, yo no creo que era amable, como cuando dicen, ay, Saulo, no, yo creo que una voz áspera, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Como una voz de reclamo. Si notamos, ¿por qué me persigues? Está en presente. ¿Por qué me has perseguido? ¿Por qué me perseguirás? ¿En qué tiempo está? En presente, o sea, ¿qué tú estás haciendo? ¿Por qué me persigues? No sé si indicativo, yo no soy muy buena en grabación. Denotando que desde la muerte de Esteban hasta este momento Jesús está en control. Y yo no sé, a veces tenemos situaciones y nosotros pensamos que Jesús está echando la siesta. Yo no sé las situaciones de los demás, yo sé la mía. Y yo le digo a mi alma, Jesús está en control. Pablo está yendo camino a perseguir a los creyentes de Damasco. Se choca con Jesús y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? O sea, yo sé lo que tú estás haciendo y desde el minuto 1 yo estoy en control. A nosotros se nos olvida muchas veces que Jesús está en control de cada situación, ya sea el sufrimiento de muchos hermanos que mueren, nadie dice nada. Si tú matas, pisas un perro o lo que sea, hay problemas. Pero día a día mueren millones de cristianos, nadie dice nada. Pero Jesús está en control. Está en control de tu desempleo, está en control de tus miedos, está en control de tu ansiedad. Así como está en control de la maldad de Saulo, de Caifás y de todas esas personas, de esas personas que estaban muriendo por el Evangelio, porque Él tiene toda autoridad y poder. Cuando, fíjense que le dice, Saulo, Saulo. Cuando Dios o Jesús repiten un nombre 2 veces o 3, es un énfasis. Es algo para mostrar un sentimiento fuerte. Pero no siempre de enojo. Porque, por ejemplo, en Lucas 10:41 Él le dice, Marta, Marta, afanada estás.
Y en Mateo 23, cerca de morir, Jesús habla a la ciudad y le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. O sea, depende del tono. No sabemos en qué tono él se lo dice a Saulo, ¿no? Pero cuando repite un nombre es para llamar tu atención. ¿Cuántas veces ha repetido el Señor mi nombre? Yo sé que muchas, para llamar mi atención. Saulo expresó dos de las preguntas más importantes que un creyente verdadero debe hacer diario, al menos una vez al mes, semanal, lo que sea. ¿Quién eres, Señor? Y en otro verso dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Él se lo dice. Vamos allá, a Hechos 9, otra vez. Él le dice, cuando Jesús le pregunta, Saulo, Saulo, ¿por qué? Él le dice, ¿quién eres, Señor? Puede ser que él pensaría, ay, ¿quién es este de todo lo que yo maté? Porque él no sabe quién es. Él no sabe, ¿quién eres, Señor? Asustado, ¿eh? Y la otra pregunta se la hace en el verso 6, que le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí ya él depuso sus armas. Ahí está Saulo desarmado, el león sin dientes, el perro sin rabia. ¿Qué quieres que yo haga? Y eso es lo que nosotros tenemos que decirle al Señor. Señor, yo estoy aquí. ¿Quién eres tú? ¿Y qué quieres que yo haga por ti? ¿Quién eres, Señor? Le dijo, ¿no? ¿Y Jesús qué le dice? Yo soy Jesús. Yo creo que ahí fue cuando él se rompió. Si yo soy Saulo, empezó a llorar. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego le dice un refrán que vamos a estudiar. Le dice, oye Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Eso para ellos era muy conocido, para nosotros tenemos que buscar diccionario, que es eso coces, que eso aguijón, así tuvimos que hacer nosotros. ¡Qué sorpresa! Pablo creía que estaba adorando a Dios, matando personas, guardando su ley, pero con sus actitudes él estaba desagradando a Dios. Y aquí es cuando tenemos que parar y mirar adentro, bien adentro de nuestro corazón, lo que estamos haciendo en el ministerio, en la casa, donde Dios te tiene como madre, como hijo, como esposa, como esposo, como padrastro, como madrastra, donde Dios te tiene. ¿Qué estás haciendo? ¿Crees que agradas al Señor? Porque qué sorpresa, que Pablo creía que lo estaba haciendo bien y lo estaba haciendo fatal. Así que le dejo esa pregunta personal, porque no todo lo que hacemos a Dios le vale. Una vez predicaba el pastor eso, para Dios no todo vale. No vale que cantemos muy bonito, porque Él busca nuestra adoración, no nuestra voz. No vale que lo hagamos todo bien si no le estamos buscando a Él. Es lo que pasó con Pablo. Pero vamos ahora para participar y le damos un minuto para que busquen Hechos 9 del 6 al 8. Lo leemos y participamos todo lo que podamos para responder esta pregunta. Ya vimos que Pablo iba de camino a Damasco, una luz lo envolvió, él se cayó al suelo, una voz, él vio a Jesús, porque en otra de las narraciones dice que lo vio a Jesús resucitado. Habló con Jesús, los demás no se enteraron, pero entonces, ¿de cuáles maneras en esta historia Jesús le muestra a Saulo que solo él, solo Jesús, tiene autoridad? Entonces eso es para que participemos. Leemos el verso y participamos. ¿Entienden la pregunta? Pablo para aclarar, Pablo va con la autoridad de Caifás. Es como que tú digas, me voy a Disneylandia con una entrada falsa. Él iba con la autoridad de Caifás. Pero en estos versos vemos que la verdadera autoridad la tiene Jesús. Entonces, tenemos que identificar cosas que muestran que es Jesús que tiene la verdadera autoridad. Lo primero, pues vemos que es con la luz, ¿no? Cuando se presenta ante él con ese fulgor de luz, él cae a los pies y claro, lo primero que sale le dice, Señor, ¿quién tú eres? ¿No? Señor, ¿quién eres, Señor?
Pues ahí reconoce Saulo que era algo grande, algo poderoso que se estaba presentando ante él, pues ¿quién es el Señor? Y cuando le dice luego, pues, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Cuando se presenta Jesús y le dice, yo soy a quien tú persigues, ¿por qué me persigues? Entonces ahí ya como que su corazón decae sobre mí. Sí, ahí se le olvidó lo que dijo Caifás, lo que dijo ¿Qué quieres que haga? ¿Qué ¿no? quieres que haga? Porque ahí ya es la autoridad. Así es. ¿Alguien más? Esas gentes. ¿Alguien más? Aquí hay dice que los que iban con Saulo escucharon en verdad la voz. O sea, hubo una voz, pero ellos no vieron a nadie. Y ahí se denota de que Dios es un Dios de que habla y que también escucha. Y además, ¿qué poder, no? O sea, tú me puedes ver, Pablo, pero los demás no. O sea, se revela que entiende. Todos habrían visto, se habrían quedado todos ciegos, ¿no? También ¿Cómo se verán. ¿Cómo llegan nada más? Dice el hermano que si todos se quedan ciegos no llegan a Damasco. Porque mira, Porque solo lo a vieron, eso es autoridad también. luego no lo vieron y luego lo guiaron. Pues se podían ver todos, toditos ciegos. Sí. ¿Alguien más? Bueno, hay que reconocer que Pablo era un hombre que sabía las escrituras, era un hombre estudiador, un hombre que conocía quién era Dios. De hecho, él anda matando por el temor que él le tenía a Dios, por el celo que tenía. Y al escuchar la voz, especialmente la luz que le quita la vista, él tiene que saber ya ahí, ya él sabe que esto es algo sobrenatural, que no es un espejismo que está viendo, que no es que está, ¿cómo se llama? Paranoia, ¿no? Alucinando. No es una alucinación, sino que él sabe que es algo real, ¿no? Yo creo que una de las cosas que a él más le convence de que es algo soberano, que viene de parte de Dios, cuando él dice dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Dar cosas puede ser muchas formas, pegarle puñetazo a esa pared, sabiendo que esa pared te va a romper los huesos. Eso es dar cosas, ¿no? Contra un aguijón es algo más fuerte que tú. Puede ser que tú estés discutiendo contra la verdad, sin tener razón. Tú estás discutiendo en contra de la razón. Tú estás discutiendo por algo sin ningún sentido, ¿no? Entonces, ¿cuál es el aguijón? El aguijón siempre es la razón, siempre es la verdad. Siempre es algo que es más fuerte que tú. Y yo creo que eso le termina a él de romper y de convencer y rendirse, ¿no? Sabiendo que ya no puedo hacer nada. La voz es potente, la luz es superior a la luz del sol, y es que yo hago. Yo no voy a luchar contra ti, tiene que rendirse. Y además, acuérdense que es el pueblo de Dios. Ellos saben que, termino la idea, de que Dios aparece siempre así, su chequinada, su gloria. O sea, Él cuando la gloria nos rodea, ya Él sabe que es Dios, yo creo. Moisés le aparece el Señor en una zarza, en Éxodo 3. Y Abraham, luego el Señor le aparece también. Entonces, ya él sabía que lo que él estaba pisando tierra santa, que no era una paranoia ni nada, estaba pasando algo importante. Sí, lo que veo es de la forma como Dios habla y de Dios, cómo Dios trata con el hombre. Tú decías, ¿no?, de Abraham, cómo Dios trató con Moisés, con Elías, y cómo viene tratando con el hombre de diferentes formas, de diferentes maneras, cómo le habla a Saulo y cómo trata con nosotros también, que hoy pues trata con nosotros por medio de las Escrituras,
nos enseña, pero también, pues, como buen pastor, también nos corrige, porque hay momentos de travesura que nos pueden traer una enfermedad para hacernos entender la soberanía de Dios. Sí, así es. En cuanto a autoridad, en el verso 6 le dice, levántate. Esa es autoridad, el que tiene autoridad, el que puede mandar. Entonces le dice, levántate, y le ordena. Y entra en la ciudad. O sea, 3 verbos, levántate, entra y te diré. Ahí se ve que ya no es su propia opinión, no es lo que diga Gamaliel, no es lo que diga Caifás. Hay una autoridad superior ahora en la vida de Saulo. Y le dice, levántate y entra en la ciudad y te diré lo que debes hacer. O sea, tú entras y ya luego hablamos. Y ahí Pablo, mansito, mansito. Vamos a explicar el refrán que dice, el verso 5. Dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Coces, la palabra coces significa dar patadas. Los caballos. Como los caballos. No, es que es de los caballos, con una coja. Exactamente. Y el aguijón está basado en este texto. Era una vara alargada, que ahora vamos a ver una imagen, a la cual le afilaban la punta, y la punta también puede ser de metal, y se la ponían ahí en el yugo a los bueyes. ¿Entienden? Entonces le dice, mala cosa es dar patada contra algo que te va a hacer daño, o sea, darte cabezazo contra la pared. Este proverbio o refrán viene porque en ese tiempo que se escribió la Biblia, yo lo conocían como nosotros decir, diente por diente, ¿cómo se dice? Ojo por ojo, diente por diente. Que yo lo digo al revés siempre los refranes, mis hijos saben. Los agricultores utilizaban bueyes para arar la tierra y prepararla para la siembra. En caso que el animal no quisiera continuar, el animal se amotinaba y decía, no, yo no quiero, o se desviara de su curso, el agricultor utilizaba un aguijón, que era un palo con algo que pinchaba, con el fin de dar un pinchazo al buey para que continuara su camino o corrigiera su rumbo. El ganado, eso no. En la otra diapositiva sí vemos el aguijón. A veces los bueyes se resistían. O sea, tenían el aguijón ahí, pero se resistían y seguían dándole patadas. ¿Ustedes no creen que Pablo, Saulo, él escuchó el discurso de Esteban? Esteban dio un discurso bastante poderoso. Y puede ser que también haya escuchado a Jesús, no lo sé. Entonces, él se resistía. Y Jesús lo sabe. Jesús sabe todo de nosotros. O sea, eso no está puesto ahí porque para rellenar 2 líneas. Jesús le dice, dura cosa te es dar golpes contra el aguijón, porque Jesús sabe que Pablo lo había escuchado y casi lo convence. Entonces el aguijón es esa lanza que ven ahí, ese palo que ven ahí. Entonces, ya terminando, ¿qué aprendemos de Dios y qué aprendemos sobre nosotros? Aquí sí lo del centro pueden participar. ¿Qué aprendemos de Dios? ¿Qué aprendemos de Dios? Que persigue al perseguidor. ¿Qué aprendemos de esta frase? Aprendemos que Dios tiene el control de enderezarnos cuando vamos por un camino desviado y Amén. vamos a Amén. ser humanos. Amén. Dios tiene el control de enderezar nuestro camino. Venga, esos jóvenes hermosos. Bueno, que aprendemos de Dios, así como decía el hermano, nosotros muchas veces somos como el buey. Dios trata de llevarnos por el camino correcto, pero muchas veces nos desviamos y a través de los problemas, situaciones, dificultades o circunstancias, Dios otra vez nos vuelve a corregir. Amén. Amén. Y de nosotros aprendemos. Nosotros estamos ahí, nuestros nombres están ahí. De nosotros, o de Dios o de nosotros, ¿qué quieres? No, aprendo que Dios todavía habla. Amén. Y que nosotros tenemos que escuchar. De nosotros, ¿qué aprendemos? Por aquí, ¿qué aprendemos de nosotros? De aquí, de nosotros que De lo aprendemos. que hemos leído. Que como dice la palabra, somos de dura cerviz. Tenemos el corazón duro.
inclinado siempre al mal, porque mira cómo Pablo iba y arrastraba a la persona, aún sabiendo la palabra, porque si vamos a la palabra y se supone que él la sabe, eso que él estaba haciendo no estaba bien. O sea, por más celo que él tuviera de la palabra de Dios, él estaba violando la palabra de Dios como quiera. Es decir, que nosotros también nos enfocamos en nosotros, porque era como en sí mismo que él se estaba enfocando, ¿no? Eso me da rabia, me molesta, eso es una mentira lo que se están inventando, qué sé yo. Pero eso aprendo. ¿Y cuánto nosotros necesitamos de Dios? Porque sin Dios nosotros no podemos nada y podemos ver. O sea, yo creo que lo que estamos en el camino de Dios nos ha pasado muchas veces como a Saulo. Dios nos llama con sus cuerdas de amor de la mejor forma posible, y hasta que no viene algo que nosotros nos chocamos contra la pared y tenemos que reconocer que dependemos de Él, no caemos, no nos rendimos. Entonces, yo creo que eso es lo que yo aprendo, y lo poderoso que Dios, cómo Dios obra y cómo su propósito, su plan se cumple. Porque, o sea, Él a Pablo lo eligió, ¿no?, para su plan, para su propósito. Y aún en contra, yo siempre digo, en contra de mi voluntad, aún en contra de mí misma, Dios lo que ha dicho, lo que ha escrito de mí, Él lo va a hacer. O sea, y eso es lo que yo puedo ver a través de Pablo y de lo que aconteció allí. Que por más que Pablo se rebelara contra Dios y fuera en contra de Dios, o sea, lo que Dios ha dicho es lo que se ha cumplido. Y al final, luego, que eso también nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando vivíamos sin Dios a cuando vivimos con Dios, luego tenemos que hacerle ver y entender a las personas que Cristo vive en nosotros, que nuestra vida ha sido transformada, ha sido cambiada, y al final eso cuesta, y es lo que vamos a ver luego en Pablo, ¿no? Que la consecuencia de nuestras acciones, cuando nosotros hacemos las cosas que no son correctas ni le agradan a Dios. Y ese es el conectando con nosotros. Debemos de Dios que corrija a los imprudentes y les da una nueva oportunidad, como aquí vemos con Saúl. Le da una oportunidad. Y ahí, entonces, va relacionado con el, no es contándonos, es conectando con nosotros hoy eso. El micro por aquí. Yo creo que, no sé qué creo, sino que aprendo de Dios. Cuando Él ve y observa a una persona que tiene celo de Él, pero el celo que tiene de Dios es erróneo, no está en el camino correcto de Dios, Dios lo escoge, lo pone en el camino donde tiene que estar, lo interesa. Pablo va persiguiendo a los cristianos porque él tiene celo de Dios y él piensa que esto es una secta religiosa que se está levantando. Sin embargo, Dios lo coge y le dice: Pablo, tú tienes celo de mí, yo te voy a enseñar cuál es el celo verdadero. Ven, yo te voy a enseñar cómo es que tú tienes que ser, cómo se sirve a un Dios de verdad, ¿no? Entonces lo coge y lo cambia, ¿no? Él va matando, ahora lo pone a dar vida, ¿no? A predicar el evangelio. Entonces de mí yo aprendo que cada vez que yo intento hacer las cosas a mi manera, con mi pensamiento, a mi forma, como yo creo que debe de ser correcto, entonces Dios coge y me cambia y muchas veces quita y pone otro, ¿no? Cierto, Dios es así, pero aprendo eso, que cuando quiero hacer la cosa conforme a mi pensamiento, Dios endereza, Dios quita. Dios dice: no, que no es como tú quieres, como yo lo he establecido. Porque Él tiene toda autoridad y poder. Amén. ¿Cuántas veces, conectando con nosotros eso, ¿no? ¿Cuántas veces, al igual que Pablo, hemos insistido en cosas
que no nos convienen y a fin de cuentas terminan por dañarnos. ¿Cuántas veces hemos hecho las cosas a nuestra manera sin mirar las consecuencias, como lo han dicho los hermanos ya, que tras nuestros actos acarreamos? Por eso Pablo es lo que estaba haciendo. Yo voy para el Damasco, no importa, pero hay una autoridad superior a mi carne y a mis pensamientos, que es Dios, que otra vez, conectando con nosotros. ¿Cuántas veces has preguntado tú como creyente, ¿quién eres, Señor? En nuestra realidad, o sea, hoy en el 2023, esta pregunta se traduce en el deseo de conocer más a Jesús. El hecho de que tú estés aquí y que otras personas entren a la página y busquen, o entren a YouTube, vean eso, es una respuesta natural al alma que queremos responder. ¿Quién eres, Señor? Pero yo tengo que conocer al Señor y estudiarlo. ¿Quién eres? O sea, ¿qué me preguntan? Como estamos en los devocionales por la mañana, las letras rojas, las preguntas de Jesús, lo que los hermanos nos regalan en la mañana, todo eso se traduce en esta pregunta: ¿quién eres, Señor? Porque yo quiero conocerte más, ¿no? Y la otra pregunta que deberíamos hacernos como creyentes es: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? Lo que Pablo preguntó, y ahí Pablo se rindió. Saulo dejó su creencia, dejó su terquedad, se humilló bajo la mano de Jesús. ¿Y tú, amado hermano? ¿Y yo? Porque la Biblia es una espada que corta, o sea, cuando hace así, y a mí hace mucho que me cortó. Tú y yo podemos preguntar estas cosas. Estamos dando patadas contra la pared, sabiendo que a Dios no le agradan algunas cosas y lo hacemos, porque ¿saben qué? El que pelea contra Dios se la ve con Dios, pero Dios es un Dios, no un Dios chiquitito, es un Dios de guerra, Jehová Sabaón, el Dios de los ejércitos. Así que, hermanos, les invito para el miércoles que viene ver el personaje Ananías, interesante, la obediencia de Ananías y muchas cosas que el Señor nos va a regalar. Agradezco al Señor por este lugar y por cada una de las personas que están aquí, que podemos aprender de su palabra y quién Él es. Amén, Dios le bendiga.